Con Iván Ruiz Coca, abogado penalista. ¿Qué tal, doctor Ruiz? ¿Cómo está usted? Qué gusto estar enlazado con ustedes. Muchas gracias, el gusto es nuestro. ¿Qué de novedad tendría esta ley de terrorismo urbano que ya no tenga de pena, ¿no es cierto?, las leyes actuales que rigen el Código Penal? Para ser puntual, acá hay dos caminos o dos puntos que realmente el gobierno, vamos a entenderlo así de plano. De hecho, que el Ejecutivo le va a ser difícil poder encajar el tema así nomás por el simple nombre de terrorismo. ¿Por qué? Porque siempre la prioridad política de ellos es la inversión económica de los países extranjeros para poder llegar a tener tratados, convenios. Y por eso ellos lo ven por una imagen, más que la investidura de la presidencia de la República, de que el país no se vea enlodado, contaminado, para poder llegar a ese tipo de gestión pública, internacional se podría decir, y pueda entorpecer. Muy bien, porque eso es lo que se ha tenido también, el respeto y el cuidado por la imagen del país. Entonces, nos pasamos ahora al otro camino, que sí pone en riesgo la integridad de todos los peruanos. Ahora, siendo puntual, con lo que pasó con Trujillo, la Fiscalía ha sido la afectada. Entonces, acá sí se tiene que trabajar en conjunto. ¿Por qué? Porque de manera puntual peligra ahora la vida de los magistrados, de un fiscal superior, de un fiscal provincial, porque en el interior del país están en total abandono. Y ahora, ¿qué es lo que implica esto? Se ha dado de mucha fuerza publicitaria los juzgados de flagrancia, que permite que ahora en menos de 24 o 48 horas tengamos sentencias rápidas y ejemplares. Pero estamos muy viendo que el Poder Judicial pudiera tener el dominio de la criminalidad o persecutora o juzgadora de los hechos, pero están subestimando que los amigos de lo ajeno, la gente que se dedica a este tema de la organización criminal, la gente que está metido en este tipo de criminalidad, y realmente con vasta tecnología, con apoyo bélico, estén tomando poder y se estén burlando, como quien dice de ellos, y han tomado este tipo de acciones con la advertencia de decirle, mucho cuidadito, señor magistrado, no eres tú el todopoderoso, sino que nosotros en cualquier momento podemos actuar. Bueno, justamente iba a comentar lo que usted está diciendo, y es que la congresista Patricia Juárez anuncia un proyecto de ley, ahondando en lo que usted acaba de decir, que recuerda, ya tenemos recordación, los que tenemos cierta edad, la época de los 90, cuando el Fujimorato instituyó los jueces sin rostro. Ella también dice que es el momento de restituir los jueces sin rostro o los fiscales sin rostro, precisamente porque ya hay una oleada delictiva que trata de alguna manera atemorizar a los jueces y a los fiscales con granadas en los edificios donde trabajan, en fin, una serie de cuestiones por el estilo. ¿Qué opinión le merece este tipo de medidas que, la verdad, al final van a ser declaradas nulas, como fueron declaradas las de la época de Fujimori, porque estamos en un tratado internacional que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya se ha pronunciado sobre la materia de jueces sin rostro y fiscales sin rostro, y hizo que todos los juicios volvieran a ejecutarse como es debido según el debido proceso. En este aspecto, los jueces sin rostro ha tenido una gran figura representativa del poder, de poder juzgar también a los que quienes cometen delitos, pero en estos tiempos va a tener un conflicto tremendo, obviamente, con las leyes internacionales, la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obviamente van a batallar tremendamente para que el Perú, así objetivamente, no se pueda dar. Lo que aquí es más un trabajo que tiene que realizar es el Ejecutivo, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior. Todo el mundo se ha olvidado de algo importante quizás en la política, de la Secretaría de Defensa Nacional, quien tiene a cargo, obviamente, la coordinación, y esto saben muy bien los altos mandos militares, que pueden tomar ejecución para evitar este tipo de actos. Porque, como repito, me habla usted de la época que quizás ahora esta juventud de ahora no recuerda ni sabe, por lo menos, qué es lo que pasó en el Perú en la época de los 90.
San Martín, Guayaga, Juanjuy, provincia de Mariscal Cáceres, también ha sido afectado la región San Martín por el terrorismo como Ayacucho. Pero ahora vamos a tener en cuenta que nuestros jueces tienen ahora un temor, y los fiscales también, hay que decirlo así, de poder agarrar una carpeta fiscal teniendo las pruebas necesarias, presentar un requerimiento acusatorio que puede presentar una pena requiriendo la cadena perpetua. Pero cuando sabemos que de su casa a la fiscalía no tiene ni siquiera el resguardo del serenazgo de la provincia donde está su jurisdicción. Entonces, aplicar medidas de retorno de jueces sin rostro tampoco va a ser la medida disciplinaria para poder erradicar la delincuencia a nivel nacional. Ahora, doctor Ruiz, quería preguntarle por lo siguiente. La Fiscalía ha denunciado a 11 congresistas por negociación incompatible. Esto referente a un caso, si mal no recuerdo, a ver, déjeme usted, corríjame usted si me equivoco, que las pensiones de ciertos funcionarios, las pensiones que ya cobran por haber culminado, cesado su periodo laboral o tener los años ya cumplidos, pues podían convivir con un sueldo del Estado, como por ejemplo determinados congresistas como los llamados congresistas almirantes o congresistas generales, como el almirante Montoya, el almirante Cueto, el general Quiabra, el general Williams y algunos otros más. Se dice que estos 11 congresistas de alguna manera son culpables de haber favorecido, incluso ellos mismos votaron por la ley, algunos de los beneficiados. Pero la pregunta es que yo le hago es, ya no desde el ámbito penal, sino desde el ámbito constitucional penal, es, no son los votos de los congresistas inalienables, es decir, no responden a nadie por sus votos, es decir, esa es la majestad, la prerrogativa de los congresistas, es decir, que sus votos les pertenecen a ellos y no tienen que dar cuenta a nadie por qué votaron en esta situación o en contra. En este caso, yo le digo así de manera puntual. El televidente tiene que conocer la historia así bien plasmada. Empecemos de adelante hacia atrás. Lo más próximo es lo que tenemos, una ley 31473, que permite obviamente la contratación de pensionistas de los integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para una percepción obviamente económica que le puede beneficiar a estos pensionistas, pero la Fiscalía denuncia a los 11 congresistas quienes aprobaron mediante obviamente un dictamen en una comisión para que pueda surgir o nacer esta ley. Y la Fiscalía de frente fue con una denuncia constitucional para que estos 11 congresistas, por el simple hecho de haber votado en este dictamen del proyecto de ley, puedan ser obviamente objetivizados su conducta, para hacerlo así, en negociación incompatible. Negociación incompatible es de que ellos hubieran tenido todo el interés de que sean beneficiados con esta ley. El artículo 93 de la Constitución Política del Perú habla sobre lo que usted manifiesta, la representatividad ante la nación de los congresistas en su voto. Por lo tanto, ellos no rinden tributo o reverencia a ninguna autoridad, para ser más claro, literalmente, a ninguna autoridad, que solamente ellos son autónomos en su voto. El Código Penal establece en el artículo 20, numeral 8, las causas que eximen la responsabilidad penal a las personas. Y en este caso, ¿qué es lo que nos dice el artículo que yo he mencionado? Que por razón de su cargo, su función, públicamente por la ley, ellos están exonerados, en este caso de la tipicidad de la Fiscalía de la Nación, que me sorprende, porque ellos, estando en el alto rango del Ministerio Público de la Fiscalía de la Nación, tienen los conocimientos puros, prácticos, antiguos, ortodoxos, y saben la base de la tipificación de la negociación incompatible, que no les llegaría hasta donde está la comisión, porque la comisión de negociación incompatible llega a partir de la administración pública, del quien estaría interesado o tomaría la injerencia para que se beneficien algunos congresistas quienes han sido parte de la comisión y son congresistas. Ahora, con esto quiero culminar. Congresista que se ha beneficiado, como Chiabra y los demás que han sido obviamente pensionistas,
están recibiendo la percepción doble en perjuicio del Estado. Lo que más próximo va a pasar acá es que se le va a aperturar una comisión de ética ahí en el Parlamento, pero sabemos muy bien, así en el argot popular, que otorongo no come otorongo, pero no va a surgir esta denuncia penal para estimarlo en una sentencia y decir que ellos han sido sentenciados. Eso va a ser una indignación al pueblo, porque van a decir, teniendo obviamente un sueldo, perciben como pensionista, es el colmo, es una cachetada a la situación económica de un peruano que se gana el día a día con todo su esfuerzo que hace en la sociedad. Muy bien, gracias al doctor Iván Ruiz Coca, abogado penalista, por habernos dado sus opiniones personales sobre una serie de hechos que tienen que ver con el derecho penal y, bueno, como siempre, la política. Vamos a una pausa y regresamos con el siguiente invitado. Estamos viendo PBO con Carmen y R.